Colosenses 1:15, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y hay un texto más que lo quiero usar como plataforma de inicio para el mensaje, y es Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él, diga la iglesia otra vez, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. He titulado la enseñanza esta mañana como el Cristo incomparable, o Cristo el incomparable. Quiero resaltar a Cristo esta mañana porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y nosotros también somos para Él. Me motiva a hablar hoy de Cristo el incomparable, porque viendo los tiempos modernos y el secularismo es la vida mundana, pero dicho en términos elegantes. La mundanalidad ha llevado a algunos, de una forma muy sutil, a desviar la mirada de Cristo y a ponerla en aspectos secundarios. Puede ser que esos asuntos sean importantes, pero no representan el verdadero sentido del cristianismo auténtico. Traduzco: hoy ya no hay muchas iglesias que de cristianismo solo tienen el rótulo en la puerta, pero cuando usted va a mirar lo que pasa en ellas, el cristianismo se desapareció hace mucho rato. Es decir, escúchelo, hay iglesias que tienen a Cristo afuera, y se cumple lo que dice Apocalipsis 3:20. Ese texto a veces lo hemos usado para evangelizar y decirle a las personas que no conocen a Cristo que Cristo está a la puerta y está llamando. ¿Usted lo ha usado alguna vez para evangelizar? Sí, pero no es para evangelizar. Ese texto es un texto de exhortación a una iglesia en la que Cristo está afuera. Él está tocándole la puerta a la iglesia. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se lo está diciendo a una iglesia. Es decir, que siempre han existido y existirán iglesias en donde Cristo no reina, donde el cristianismo es una colcha de retazos, una cantidad de ideas preconcebidas, una cantidad de dogmas y pensamientos, una cantidad de filosofías y sutilezas, pero que no exaltan a Cristo. Dios habrá de guardarnos siempre.
Porque aquí en esta iglesia Cristo nunca estará a la puerta. Él siempre estará aquí como el centro mismo de nuestra adoración y exaltación. Ahora, es cierto que aquí hay cosas que nosotros las amamos. Pregunto, ¿usted ama la oración? ¿Usted ama la alabanza? ¿Usted ama la bendición? Sí. Lo que no puede pasar es que en nuestra iglesia, ejemplo, la oración se vuelva el centro de atención. Aquí es cierto que amamos la oración, pero tenemos que amar más al que contesta la oración. Usted no se puede volver un adorador de la oración. Usted no le prenda velitas a la oración, porque la oración no puede ser el centro de nuestra iglesia. El centro de nuestra iglesia es el que contesta la oración, que es muy diferente. La alabanza, ¿cómo no nos va a gustar la alabanza? La hemos venido oyendo hace tiempo y bienvenida es la alabanza a la iglesia. Pero aquí el centro de la iglesia no es la alabanza. Es aquel para quien se le rinde la alabanza. Por eso en la iglesia excúsenme que no voy a afectar a nadie. En una iglesia como la nuestra, con instrumentos o sin instrumentos, con cantantes o sin cantantes, esto funciona igual, porque aquí es Cristo el que se merece toda la gloria. Otro ejemplo, levante la mano aquel que le guste tener una buena calidad de vida, es decir, una prosperidad económica. A ver, ¿le gusta o no le gusta ser prosperado económicamente? Sí. Pero eso de que nos guste la bendición no quiere decir que la bendición desplace a Cristo. Aquí amamos más al que nos bendice que a la misma bendición. Alabado sea Dios. Por ahí hay una canción lindísima y en una de sus apartes de su letra dice: te amo más que a tu bendición. Por eso nuestra iglesia, aunque sabemos que aquí ofrendamos y diezmamos, pero no lo hacemos para que Dios nos devuelva riquezas. En otras palabras, esto no es el evangelio de la prosperidad económica. Porque el evangelio de la prosperidad económica ha desplazado a Cristo para darle lugar a otro ídolo que se llama dinero. Así que aquí el dinero no se va a llevar nuestra adoración, jamás. Si Dios me bendice, yo lo amo. Y si no me bendice, también lo amo. Por encima de toda circunstancia, Cristo está encima de todo. ¿Nos gustan que los jóvenes y los hermanos se vuelvan profesionales en la iglesia? Claro. Queremos tener en la iglesia bien llena de profesionales, de administradores, de médicos, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de todo. Pero aquí el profesionalismo no puede opacar la dependencia de Dios. Esta iglesia podrá estar llena de doctores por todas partes, pero aquí nunca dependeremos de los doctores. Dependeremos de aquel que un día nos salvó siempre. La iglesia depende de Cristo. Por ello, cuando todas estas cosas que son buenas se van convirtiendo en lo principal en una iglesia, eso lo que logra es sacar a Cristo y ponerlo en la puerta. Y aquí no va a pasar eso.
Aquí el evangelio no será el evangelio con el Cristo en la puerta. Aquí lo que se hace es el llamado para que el evangelio que se predica entronice a Cristo. Aquí hay que hacer un trono, y en ese trono solo cabe uno, y se llama Jesucristo. Él es el verdadero centro, Él es el foco de la verdadera devoción a Dios. Aquí todo debe salir de Cristo y también todo debe volver a Él, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y Él es la cabeza de la iglesia. Aleluya. La cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Amén. Y por eso Él es el principio, Él es el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. A su nombre la gloria. En estos tiempos ya finales del siglo XXI, es muy bueno hacerle caso a lo que Dios dice. Pablo lo advirtió hace muchos años. Él dijo, escribiéndole a los Gálatas, estoy maravillado. Esa expresión es muy fuerte. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y cuando estamos hablando de un evangelio diferente, no significa que tú te vayas por ahí a otros grupos de unas doctrinas raras. No, tú te puedes quedar aquí y llevar un evangelio diferente. Así que ese es el gran riesgo. El gran riesgo no es que te vuelvas, no voy a mencionar nombres de organizaciones afuera para no ofenderles, pero hay organizaciones afuera con una doctrina perversa de demonios que las reconocemos por su nombre y no las voy a decir, pero eso no es solo el evangelio diferente. Es posible que estando aquí tú lleves un evangelio diferente. Ahora, no que haya otro. No es que haya otros, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis escuchado, que sea anatema. Aquí no puede haber un evangelio, ejemplo, que entronice a los hombres. El evangelio no puede centrar al hombre como centro mismo de él. Aquí tiene que haber algo más grande que el hombre. Aquí, escúchelo bien, no es tanto el evangelio para el hombre, es el hombre para el evangelio. No es tanto Dios para el hombre, es el hombre para Dios. Es decir, aquí el centro de atención tiene que ser Dios. Porque existe el riesgo de que el evangelio se desvirtúe y entonces dejará de ser el evangelio de Cristo, dejará de ser el evangelio de la gracia, dejará de ser el evangelio de la salvación. Y es en este caso, como he dicho, que no es entonces el hombre para Cristo, sino que es Cristo para el hombre. Y no es el hombre acomodado al evangelio, sino el evangelio acomodado, escúchelo bien, al hombre. Nosotros no podemos aquí presentar un evangelio a la carta, como cuando usted va a un restaurante, allá usted va con su plata, se sienta, lo atienden y usted es el que pide y ordena qué le traen. Porque usted va a pagar y están en la obligación de atenderlo como usted quiera. Pero yo quiero decir algo esta mañana con todo respeto. Aquí no se predica un evangelio a la carta.
Usted no puede entrar por esa puerta, así ofrende o diezme toneladas de plata, así tenga usted el rótulo que sea o el apellido que sea o la antigüedad que sea. Usted no puede entrar por esa puerta y decir: yo exijo que me prediquen el evangelio que a mí me gusta. Porque aquí el evangelio no se predica para que a ti te guste. Aquí el evangelio se predica para que tú te salves. A su nombre la gloria. Es que si las cosas fueran así, esto se complicaría. A ver, habría que hacer algunas preguntas, porque sería el mismo hombre el que determina sus gustos. Ni siquiera le pregunta a Dios lo que a él le agrada, sino es lo que a mí me gusta. Preguntas, por ejemplo: ¿qué clase de culto me gusta? ¿A ti qué clase de culto te gusta? ¿Qué doctrinas me gustan? ¿Qué alabanzas me gustan? ¿Qué modelo de iglesia me gusta? ¿Qué tipo de evangelio me gusta? ¿Qué tipo de vida cristiana me gusta? Y a lo último, ¿sabe qué habría que decir? ¿Qué clase de cielo me gusta? Aquí el me gusta tiene que quedar eliminado. Eso aquí no funciona. Yo no voy a cantar la música que a mí me gusta, es la que a Dios le agrade. Yo no voy a hacer el culto que a mí me gusta, es el culto que a Dios le agrade. Yo no voy aquí a estar en la iglesia que a mí me gusta, sino en la iglesia que Dios quiera estar y en la que Él se agrade. Aquí no es el evangelio que a mí me gusta, es el que venga del cielo, así no me guste, porque es la palabra de Dios. Y va a llegar un momento, hermano querido, que si esto continúa, entonces a lo último ya no va a ser ni siquiera qué clase de cielo me tiene Dios preparado, porque nada raro que tampoco me vaya a gustar el cielo que Dios me preparó. Y cuando yo voy entrando al cielo, digo: ¿y esto por qué es así? Yo lo quería de otra manera. Pues déjame decirte, mi querido hermano, que aquí no es como tú piensas ni como yo pienso. Aquí hay que aceptar lo que viene de la mano de Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. A su nombre sea la gloria. ¿Es posible amar más la bendición que a aquel que nos bendice? No lo hagas nunca. No te enamores de la bendición. Enamórate del que te bendice. ¿Es posible amar más la oración que a aquel que responde la oración? Dicho de otra manera, no le tengas fe a la oración. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo así? Si yo le tengo tanta fe a la oración, estás equivocado. Si tú le tienes fe a la oración, estás muy mal. Aquí no se le tiene fe a la oración, porque la oración no hace milagros. Aquí la fe hay que tenerla en Cristo, que responde la oración. Es posible amar más la alabanza que aquel que habita en la alabanza. Por eso nuestros modelos de música cristiana, que Dios guarde a nuestros músicos para que ellos se mantengan en la tonalidad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? No, aquí no se debe cantar lo que a los músicos les parezca, sino lo que a Dios le agrade. Amén. Es posible amar más el servicio que aquel a quien servimos. Yo recuerdo un caso especial alguna vez. Fue necesario sancionar a un diácono en una iglesia, y yo lo recuerdo que lloraba. Pero lo curioso es que no lloraba porque su salvación estaba en riesgo, sino porque había perdido el servicio.
Ay, pastor, no me quite el servicio, me quita la vida. No, la vida de nosotros no es el servicio, es Cristo. Y Él lloraba más por el servicio que por su alma. ¿Y sabes qué? Hay algunos cristianos que se descarrían cuando se les quita el servicio. Usted los ve felices en la iglesia mientras están sirviendo en algo. Póngalos a hacer alguna cosa y están felices. Quíteles eso y se descarrían algunos. El que tenga un evangelio así está fuera de foco hace mucho rato. Porque aquí sí es importante servirle a Dios, claro, y nos alegra y nos gusta servirle a Dios y duele cuando el servicio ya no está, pero aquí por encima del servicio tiene que estar Cristo. Él está por encima del servicio. Es posible amar más el milagro que a aquel que hace el milagro. O sea, pastor, que a usted no le gustan los milagros. ¿Cómo que no? Claro que nos gustan los milagros. Por supuesto, y lo disfrutamos. Ver un milagro, eso es maravilloso. Pero aquí, hermano querido, con milagro o sin milagro, aquí Cristo es el importante. Si Cristo hace milagros, yo lo alabo y lo exalto y lo sigo y le sirvo. Pero si no los hace, igual le sigo, le amo, le sirvo, lo adoro, porque Él está por encima de los milagros. Aquí nos servimos a los milagros. ¿Será por eso que un día el Señor Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba? Uno dirá, con una sola pregunta sería suficiente. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Listo, ya. No, es que no era una sola vez, era 2 y era 3. ¿Me amas? Segunda vez, ¿me amas? Tercera, ¿me amas? Como quien dice, ratifícalo que me amas por encima de todo lo que sea. Eso tiene que ser así. Si tú amas a otra cosa más que a Cristo, tu evangelio es diferente y estás equivocado. Por eso esta mañana Dios quiere darte este mensaje. Cristo es por encima de todas las cosas. Él tiene la preeminencia. ¿Sabías, hermano querido, que Cristo es el mismo centro de las doctrinas nuestras? Porque desde los primeros siglos de la era cristiana fue necesario luchar contra herejías que pretendían quitar a Cristo de su sitio de honor. Por ejemplo, el arrianismo fue una de esas ponencias que pretendieron minimizar a Cristo, definiéndolo como un hombre inferior a Dios. Y la idea todavía no ha desaparecido, aunque hayan pasado muchos siglos. Todavía hoy se pretende evitar que Cristo sea el centro mismo del evangelio. Por eso es que hoy todavía hay corrientes de pensamiento en las que Cristo es presentado como un ser inferior a Dios. Y algunos lo definen como un vestido. Oiga eso, que Cristo es como un vestido con el que Dios se cubrió. Nada más contrario a lo que expone el evangelio. Porque Cristo es la causa, Cristo es la fuente, Cristo es el origen de todas nuestras bendiciones. Aquí lo importante, más que las doctrinas, es Cristo. ¿Quién lo creyera? Aquí es más importante saber quién es Cristo que lo que Cristo predicó. Cristo es el centro de nuestras doctrinas. ¿Qué creemos de Cristo? Que Él es Dios por sobre todas las cosas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén.
Él es el verdadero Dios y la vida eterna, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creemos que Él es el Padre eterno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, aleluya, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es Dios con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es el gran Dios y Salvador. Él es el único y sabio Dios. Él es el Verbo que fue hecho carne. Él es el todo y en todos. A su nombre gloria. Por eso hoy estamos resaltando a Cristo y diciendo que la encarnación de Dios se convirtió en la esencia misma del Evangelio. Ese Verbo que era y es Dios. Amén. ¿Y quién es ese Verbo? Es el único Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre, porque no hay otro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo que es Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él no tiene comparación con nadie más. Él es un ser único e irrepetible. Alabanzas a Dios. Así que Jesús es el centro de esta iglesia, más que las doctrinas, porque todas las doctrinas confluyen en Él. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Así lo dice la Biblia latinoamericana. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese término forma, en otras versiones de la Biblia, lo que está diciendo es que Él, siendo por naturaleza Dios. Cuando la Biblia dice siendo en forma de Dios, lo que se traduce es siendo por naturaleza Dios. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. Y la Nueva Traducción Viviente dice, aunque era Dios. Así que no hay manera de pensar que Jesús es un ser diferente. No lo es. Es el mismo Dios. Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso hoy esta iglesia sigue enseñando y creyendo que en Jesús habita Dios corporalmente. Jesús, escúchalo, iglesia, Él no es simplemente un cuerpo humano en el que Dios es. Sería solo un ser humano, como una vasija en la que Dios habita. Jesús es todo Dios, estando en carne o estando en espíritu. Nunca se te ocurra pensar que Jesús, porque está en esta condición, es Dios o no es Dios. Él siempre ha sido, es y será Dios, esté en la carne o esté en el espíritu, esté arriba o en la cruz o esté abajo en la cruz, esté donde esté, Él siempre ha sido, es y será Dios. Jesús es el tabernáculo de Dios, pero el mismo tabernáculo también es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Así que Cristo es el centro mismo del cristianismo. ¿Cómo se nos ocurre pensar que puede haber cristianismo sin Cristo? Absurdo, absurdo. Cristianismo sin Cristo no puede ser. Nuestra fe cristiana está basada en la revelación de Dios y es diferente de todas las otras religiones. Jesucristo constituye el verdadero fundamento de nuestra fe y las más grandes doctrinas de la Biblia tienen su identificación en Cristo. Ejemplo, Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra redención, Cristo es nuestra propiciación. Así que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú no puedes encontrar a Dios fuera de Cristo. No lo encuentras en ningún lado. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El cristianismo es diferente al confucianismo, es diferente al budismo, es diferente a todos esos otros movimientos. Por ejemplo, Confucio fue un gran hombre, un gran líder con unas ideas notables, pero el confucianismo realmente no adora a Confucio. Lo que siguen son las doctrinas de Confucio. Confucio fue el líder, el gestor, el que formó el movimiento, pero se murió Confucio y la doctrina siguió. Lo mismo el budismo. Quien fundó el budismo nunca se mandó a adorar. Nadie adoró al Buda. Él fue solo un hombre inteligente que aportó cosas valiosas, pero nadie siguió al Buda. Porque el Buda no es el budismo, Confucio no es el confucianismo, no, nada de eso, ni el taoísmo ni el maometismo. Mahoma no es el maometismo. Es más, a Mahoma él mismo no pidió que lo adoraran. Así que se puede tener maometismo sin Mahoma, budismo sin el Buda, confucianismo sin Confucio, pero no se puede tener cristianismo sin Cristo, porque Cristo es más grande que la misma doctrina que Él enseñó. A su nombre, gloria. Cristo es más grande que su sistema religioso. Si usted se lee la carta a los Hebreos, va a notar cómo el escritor está resaltando a Cristo por encima de todo. Cristo es más grande que los profetas que profetizaron acerca de Él. Cristo es más grande que los ángeles.
Cristo es más grande que Moisés. Cristo es más grande que los sumos sacerdotes. Cristo es más grande que el ministerio de Melquisedec. Cristo es más grande que todos los sacrificios. Empezando porque Él se convirtió en el mismo sacrificio. Cristo, amén, se convirtió en la misma ofrenda. Dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que cuando Cristo aparece en la escena, todo lo demás queda relegado a un segundo plano, se queda relegada a la ley, queda relegado a los profetas, queda relegado Moisés, queda relegado Melquisedec y su ministerio, queda relegado los sacrificios, todo. Cristo todo lo arrincona y Él queda sentado en el trono, porque Él es el centro de todo lo que aquí pasa. A su nombre, gloria. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero advirtió, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta iglesia no está fundada en ningún concilio. No hay aquí ninguna asamblea que haya fundado esta iglesia. Esta iglesia no está fundada sobre ninguna doctrina. Aquí hay una piedra, una roca, y sobre esa roca es que se levanta la iglesia, y la roca es Cristo, no son las doctrinas. Así que aquí más importante de lo que tú sepas de Biblia es si conoces o no a Cristo. Hay algunos que son muy pretenciosos porque saben mucha Biblia. Se saben la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, se la han leído yo no sé cuántas veces y sacan pecho y se sienten felices y que los aplaudan porque saben mucha Biblia y porque manejan mucha teología, pero eso aquí es secundario. Aquí no es cuánto sabes de Cristo en el sentido teológico, sino cuánto lo conoces a Él como el Dios verdadero. Aquí es cuánto tienes a Cristo en el corazón, porque la verdadera salvación no es conocer tanto las doctrinas, es conocerlo a Él. Tú pudieras morirte sin poder definir alguna doctrina importante, y de hecho en la iglesia hay cualquier cantidad de hermanos que no son hábiles para explicar alguna doctrina bíblica, pero aunque no sepan explicar esa doctrina bíblica, se mueren y se van al cielo por una razón muy sencilla, porque conocieron a Cristo. Es que quien te salva no es la doctrina, es Cristo que viva en tu corazón. Alabanzas a Dios. Nuestra fe es diferente a todas las demás, porque desde su principio el cristianismo es edificado sobre Cristo. No es edificado sobre las doctrinas o las enseñanzas de Cristo, aunque parezca contradictorio. Es asombroso que cuando abrimos la Biblia no encontramos muchos capítulos de doctrinas. No hay muchos pasajes en los cuales son expuestos asuntos puramente doctrinales, y la gente no tiene mucho interés en eso. Lo que realmente nos interesa es el hombre mismo y qué clase de persona es Él. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han leído la Biblia saben que las enseñanzas de Jesús de Nazaret no son extraordinariamente voluminosas. Su persona es la que nos atrae, porque solamente Él es el fundamento de nuestra fe. Usted puede venir aquí a la iglesia, hermano querido, y puede ser que usted no entienda nada de lo que le enseñan,
Pero si usted se queda mirando a Cristo por la fe, usted se llena de Él. Es que Cristo es el que nos llena. Así usted no entienda muchas cosas, pero si usted conoce a Cristo, eso es más que suficiente. Porque todo lo que le acontece al cristiano viene de Cristo, todo. Escuche esto. Él es quien lo llama. Él es quien lo perdona. Él es quien lo salva. Él es quien lo restaura. Él es quien lo justifica. Él es quien lo santifica. Él es quien lo regenera. Él es quien lo llena con el Espíritu Santo. Él es quien lo bendice. Él es quien lo guarda. Él es quien lo sana. Él es el que ha de venir por ti, hermano. Todo es de Él. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Esto es como un círculo vicioso. Todo aquí es Cristo. Todo es Cristo. Por eso Cristo demanda es que crean en Él. Si usted lee con atención la palabra de Dios, usted verá que Él por lo regular no manda a creer en lo que Él dice, sino a creer es en Él. Él lo que manda y lo que pide, lo que Él reclama es, Él lo dice, creer en mí. No es tanto crean en lo que yo les digo, crean en las doctrinas, no es tanto que Él lo dice así. Él lo que dice es crean en mí. Amén. Repetidas veces lo dijo de una y otra forma. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él exigió a sus discípulos que creyesen en Él, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Así que aquí no es tanto cuánto crees en las doctrinas, sino cuánto crees en Jesús. Aquí Él es el importante. La respuesta, hermano, siempre es Cristo. Él es, escuche esto, hermano, que es una lista inacabable. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es la esperanza de gloria. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es vuestra vida. Él es el todo y en todos. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es la vid verdadera. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es nuestra paz. Él es nuestro sanador. Él es todo. Él es todo aquí. Él es la fuente de aguas vivas. Él es la piedra del ángulo. Él es el primero y es el último. Él es el alfa y es la omega. Él es el principio y es el fin. Él es el Padre. Él es el Hijo. Él es el Espíritu Santo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la oveja llevada al matadero. Él es el sol de justicia. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Él es el más fiel sumo sacerdote. Él es la ofrenda para los que son santificados. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el único que tiene inmortalidad. Él es la resurrección y la vida. Él es Dios por encima de todas las cosas. Él es el gran yo soy. Él es Por eso fue que en una ocasión Él preguntó y dijo,
¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que aquí nos equivocamos cuando sacamos a Cristo y empezamos a meter otros asuntos a la iglesia. Aquí en esta iglesia no se debiera hablar sino de Cristo, no más. Este lugar aquí en donde yo estoy parado esta mañana no debe ser usado para hablarse de ninguna otra cosa diferente a Cristo. Aquí solo hay una historia para contar. Es la historia del Calvario. Es la historia de lo que Él hizo en la cruz. Este lugar es exclusivo para que Cristo sea ensalzado. Por eso se ve grotesco, se ve ridículo usar este lugar para hablar de otras cosas que no sea Cristo. Cuando aquí en este lugar venga alguien y se pare y hable de todo menos de Cristo, no le atiendas, no le escuches. Aquí se habla de Cristo y lo demás se habla afuera. Aquí Cristo es el centro de la iglesia. Alabado sea Dios. Él es Cristo, el incomparable. Aleluya. Él es Cristo, el incomparable. Él, quien viene de lo alto, está por encima de todo. Es Cristo, el incomparable. ¿Quién es este Cristo de quien les hablo? Ni aun los personajes más sobresalientes de la historia pueden permanecer ante la presencia de Cristo, el incomparable. Él es el corazón de la historia. Él es la corona del universo. Él es el cumplimiento de la profecía del Salvador del mundo. Cristo lo eclipsa todo. Él es la voz humana en toda la música. Él es esa línea de gracia en toda escultura. Él es la más exquisita mezcla de luz y de sombras en cada pintura. Él es la cúspide del logro de cada esfuerzo. Cristo, el incomparable. Para el artista, Él es toda la belleza en conjunto. Para el arquitecto, Él es la estrella más brillante de la mañana. Para el panadero, Cristo es el pan de vida. Para el biólogo, Él es la vida. Para el constructor, Él es el cimiento sólido. Para el carpintero, Jesús es la puerta. Para el médico, Él es el mejor cirujano. Para el educador, Él es el mejor maestro. Para el ingeniero, Él es el nuevo camino de vida. Para el geólogo, Él es la roca eterna. Para el autor, Él es la palabra viva. Para el granjero y el segador, Él es el Señor de la cosecha. Para el floricultor, Cristo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Para el horticultor, Él es la vid verdadera. Para el magistrado, Cristo es el juez justo de todos los hombres. Para el periodista, Él es el portador de nuevas de gran gozo. Para el filósofo, Cristo es la sabiduría de Dios. Para el predicador, Él es la palabra de Dios. Para el diplomático,
Él es el deseado de todas las naciones. Para el trabajador, Él es el que da el descanso. Para el pecador, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano, Él es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Redentor y el Señor. Para el discípulo, Él es el comandante en jefe. Él es quien nos da las órdenes con inequívoca y absoluta claridad. Él es Cristo, el incomparable. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aquí pueden pasar muchas cosas y pueden haber cosas aquí en la iglesia muy interesantes, pero aquí, aunque se discutan muchos asuntos, pero hay un asunto que aquí nunca se discutirá jamás: el señorío de Cristo. Cristo aquí siempre será el Señor. Él es el Señor del universo. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de mi vida. Y por ello, siempre predicaremos un evangelio cristocéntrico, un evangelio que siempre resalte a Cristo, que hable de su grandeza, que se muestre en cada sermón, en la cumbre del sermón, a Cristo y su presencia. Aquí Cristo siempre tiene que ser la primera y la última palabra. No se diga más. Cristo aquí es el todo. Por ello fue que cuando Pablo le escribió a los corintios, les recordó una visita. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabras excelentes o de sabiduría humana. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cómo me enorgullece esta mañana decir que Él es mi Rey. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Aleluya. Él es mi Rey. Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de la rectitud. Él es el Rey de las edades. Él es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria. Él es Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. ¿Tú lo conoces? Mi Rey es el Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es
inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es mi rey. Él es mi rey. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Mi rey es Él. Y Él es la idea más notable de la literatura. Es la personalidad más alta en la filosofía. Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador de los hombres. ¿Tú lo conoces? Él es el que da fuerzas al débil, el que se solidariza, el que salva, el que sostiene. Él guarda, Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él bendice a los mansos. ¿Tú lo conoces? Jesús es mi Rey. Y Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Él es el camino de la paz. Él es la guía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. ¿Tú lo conoces? Por esto, su vida es inigualable. Aleluya. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y su carga es liviana. Yo quisiera describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Ese es mi Rey. Ese es mi Rey. Aleluya. 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 Por ello, no lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo. Ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Aleluya. 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 Él es la esencia de todo.
Él es el punto de referencia. Por ello, hermanos, esta iglesia no tendrá otro objetivo más que hablar de Cristo, porque todo procede de Él y todo vuelve a Él. El Evangelio empieza con su nacimiento sobrenatural y termina con la victoria sobre la muerte. Cuando Él nació, las estrellas lo mostraron. Cuando murió, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron. Ningún personaje en la historia de la humanidad ha sido el protagonista de tantos comentarios y tantas discusiones. Él, que es mi Rey, partió en dos la historia de la humanidad. Si se escribieran todos sus hechos, los libros no cabrían en el mundo. Ningún líder pidió vivir en sus seguidores. Solo Jesucristo vive en el corazón de aquel que cree en Él. Y por eso hombres como Pablo y nosotros podemos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes algo, mi querido hermano? La eternidad nos espera. Ayer nacimos, fuimos adolescentes, nos hicimos jóvenes, luego adultos, nos estamos volviendo ya mayores y nos iremos a la tumba algún día. Solo la eternidad nos espera. Pero si en la eternidad Cristo no estuviera, tampoco tendría sentido. La eternidad tiene sentido solo porque Cristo la habita. Por eso yo anhelo la eternidad. Por eso yo creo que la razón de todo es que yo salí de Cristo y a Cristo he de volver. Pónganse de pies, por favor. Yo no sé tú por qué estás aquí en la iglesia. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Estás en la iglesia porque Él te prometió un cielo? ¿O estás en la iglesia porque le tienes temor al infierno? ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? ¿Porque Él te prometió el cielo es que estás aquí? ¿O porque le tienes miedo al infierno? Déjame decirte algo. Esto aquí es incluso importantísimo así no hubiera cielo. Yo a Cristo lo amara aunque no hubiera cielo. Si Cristo apareciera hoy y me dijera: oye, te tengo una sorpresa, no hay cielo, igual yo lo seguiría amando. Aunque no hubiera cielo, yo lo amara. Porque Él es grande. Porque Él es mi Rey. Porque Él está por encima de todas las cosas. Oh, si mañana Él mismo viniera y me dijera: oye, te tengo una noticia. No va a haber infierno. No habrá infierno.
aunque no hubiera infierno, yo a Él le temiera. Si no hay cielo, yo lo amara. Si no hubiera cielo, yo lo amara. Y si no hubiera infierno, le temiera. Porque Él está por encima del cielo y del infierno. Él está por encima de todo. Hace mucho tiempo escuché una bonita composición anónima que decía entre algunas cosas eso: aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Escúchalo, y si tú te identificas con esto, yo te quiero invitar al final a que adores al Señor como quizá nunca lo has hecho, a que te olvides de todo lo que hay a tu alrededor. Haz un trono en el corazón y sienta a Cristo en él. Como una bonita canción que hay por ahí, en donde se invita a Cristo a que entre a mi casa. Señor, entra en mi casa. Entra en mi casa. Este escritor anónimo escribió lo siguiente: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu rostro tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Amén.